dentro de lo que tú estás planteando, el problema de institucionalidad es muy, muy importante. De ahí que yo creo que conocer su propia sociedad, investigarla, encontrar sus mecanismos internos, la capacidad que puede tener una sociedad de encontrar los caminos para modificar las conductas que nos están molestando o que están trabando ese proceso de desarrollo, nos hace ver que el tema de conocimiento de la sociedad, de investigación profunda de la sociedad, tiene que jugar un papel fundamental orientador, ¿no es cierto? Entonces yo le pido a Javier que se meta en este tema. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, con todas. Quiero en primer lugar empezar por agradecer al programa de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil, a la Asociación UNACEM y a la Universidad del Pacífico por darme la oportunidad de compartir unas reflexiones con ustedes esta tarde. Entonces, a mí lo que se me ha pedido es hacer una reflexión sobre el rol de la sociedad civil como complemento del Estado. Y ahí también articulo con lo que me estás pidiendo, pero también retomando tu reflexión, sociedad civil está en singular, pero en realidad no hay una sola sociedad civil, ¿no? Sino es un conjunto bastante heterogéneo, y en esa heterogeneidad y en esa diversidad también radica parte de su fortaleza. Entonces, la definición de la sociedad civil cambia con el tiempo, desde la Grecia antigua hasta nuestros días han habido muchas definiciones muy cambiantes, y también, digamos, según la perspectiva que uno utilice, ¿no? Puede ser desde la perspectiva de la filosofía, la sociología, la politología, la economía o el derecho. Entonces, es difícil hablar de una sola sociedad civil. Digamos, acá para fines operativos, yo entendería como sociedad civil a un conjunto de personas, instituciones que se unen para actuar tratando de contribuir a la esfera de lo público, más allá de lo individual, en función del interés público, y, digamos, por fuera de las estructuras del Estado, ¿no? Por fuera del gobierno, y otra característica importante es que sea, digamos, sin fines de lucro, ¿no? Y como ejemplos de las instituciones de la sociedad civil se pueden citar las ONGs, que son las más conocidas, y otras organizaciones no lucrativas, las asociaciones, los clubes sociales, los grupos religiosos, los sindicatos y federaciones, gremios y confederaciones, colegios profesionales, organizaciones barriales, universidades y centros de investigación, entre otros, ¿no? En el caso del Perú, bueno, en relación al tema de complemento del Estado, digamos, lo más importante, creo yo, son las ONGs y universidades y centros de investigación, porque es un complemento a lo público, ¿no? Y en el caso del Perú, en la APSI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, en 2015, están registradas 181 entidades privadas de cooperación que son sucursales del extranjero, que tienen una sede también en el Perú, 1.417 ONGs y 708 asociaciones o fundaciones, muchas de ellas provenientes del sector empresarial, pero no siempre, que tienen fines asistenciales o educativos, ¿no? Entonces, eso es un poquito el conjunto de las organizaciones de la sociedad civil más vinculadas al tema que hoy nos preocupa, que es la relación con el Estado. Y estas asociaciones, en el caso peruano, están muy vinculadas al financiamiento, excepto las últimas, ¿no? Las fundaciones, las dos primeras sobre todo, a el financiamiento de la cooperación internacional, ¿no? Y también, según la propia APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, el volumen de cooperación en el año 2016 era alrededor de 340 millones de dólares por año, y de esa suma, 195 millones son cooperación a entidades del Estado y 145 millones a entidades privadas, ¿no? ONGs y otras, ¿no? Entonces, retomando el tema el rol de estas organizaciones de la sociedad civil como complemento del Estado, uno puede pensar en varios roles, ¿no? Hay un rol de representación, otro de participación y otro de reivindicación, ¿no? Y esto sobre todo está en el campo de los gremios empresariales, los sindicatos, la parte más de reivindicación. Y en el caso de las organizaciones no gubernamentales, yo trataría de clasificarlas en dos, ¿no? A veces, digamos, se confunden los roles y hay cosas que hacen ambos tipos de organización, pero hay cierta especialización también, ¿no? Entonces hay unas organizaciones no gubernamentales que son más de desarrollo y otras que son más de reflexión, ¿no? Y en cuanto a los roles de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, yo
digamos, vería o privilegiaría, muchas de ellas tienen un componente local o regional importante y su ventaja comparativa frente al Estado, ¿cuál es? La ventaja comparativa, creo yo, es que son organizaciones mucho más ágiles, que tienen capacidad de innovación, tienen flexibilidad y rapidez para sus intervenciones y tienen la posibilidad de asumir riesgos y están cerca al ciudadano, ¿no? Entonces, estos son ventajas muy potentes frente a los estados, sobre todo los gobiernos centrales, que están más alejados de los ciudadanos, en especial de los ciudadanos que viven en regiones apartadas y que generalmente, pues, el Estado, por lo menos en el caso del Perú y creo que también en muchos otros países de América Latina, es un Estado muy inercial, ¿no? Hace lo que siempre ha venido haciendo y cuando quiere cambiar, digamos, lo hace en ritmo muy lento, con poca innovación. Entonces ahí el rol de estas organizaciones, creo yo, es un rol de experimentar, de identificar, de innovar y tratar de escalar hacia arriba, ¿no? Y una vez que ha hecho un proyecto interesante, poder tratar de buscar que el Estado se apropie de esas actividades, de esos proyectos y lo pueda escalar y hacerlo sostenible a largo plazo, ¿no? Y en cuanto a las entidades más de reflexión, de investigación, que es lo que me pedía el colega moderador, ahí también hay varios roles que se pueden cumplir, ¿no? Digamos, un primer rol es lo que también decía el colega de México, un rol de vigilancia, un rol de perro conservero, digamos, buscar que la corrupción no pase, que es un tema tan sensible y en el cual en el Perú estamos ahorita súper sensibilizados por los acontecimientos recientes. Pero también hay varios roles más, ¿no? Hay un rol de asesoría, son entidades que puedan investigar la realidad, promover el conocimiento y ese conocimiento pueda alimentar políticas públicas y, digamos, también hay un rol ahí para generar espacios de diálogo, espacios de negociación, sobre todo en los niveles regionales y locales. Y junto a este rol de reflexión, de conocimiento, es el rol de promover el debate, ¿no? El debate, las ONGs tienen una gran diversidad en escuelas de pensamiento y eso está bien, ¿no? Y la idea ahí es promover el debate multiactores y generar, digamos, si no consensos, por lo menos buscar que los extremismos, los tribalismos se disminuyan en función de cierta visión más o menos común del desarrollo nacional, ¿no? Y ahí este debate debe ser sobre proyectos, sobre políticas y también sobre modelos de desarrollo, ¿no? En la parte de modelos de desarrollo, ahora hay grandes debates entre diversas corrientes y uno puede irse a lo más fundamental, pero también puede irse aceptando ciertos parámetros, como por ejemplo, si uno acepta que la economía de mercado es el peor sistema de excepción de todos los demás, como diría Churchill en la parte de la democracia, parafraseando ese dicho. Pero, digamos, en la economía de mercado también hay muchas acepciones, ¿no? Desde los modelos como Estados Unidos, con una presión tributaria muy baja y una gran liberalidad en el accionar privado, hasta los modelos más escandinavos, donde hay una mucho mayor participación del Estado. Igual la empresa privada sigue siendo el eje del crecimiento, pero hay una mucho más alta vocación del Estado en su rol de redistribución, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen que debatirse. En el Perú, en los 80 vivimos un Estado, sobre todo en la segunda mitad de los 80, muy intervencionista, que acabó muy mal. En los 90 hicimos una apertura que ha tenido mejores resultados, pero también vemos unas ciertas falencias, ¿no? Hay cosas que no se han acabado de perfeccionar. El Perú sigue siendo un país con grandes contrastes, con mucha desigualdad regional, social, geográfica, cultural. Entonces, hay un espacio para discutir las políticas, los programas, los proyectos, ¿no? ¿Y cuáles son un poco los desafíos hacia adelante de la sociedad civil en este rol como complemento del Estado, ¿no? Yo veo varios. Uno primero es el modelo de financiamiento. En el caso del Perú, en el año 2008 pasamos a integrar los países de renta media y a raíz de ese cambio tan positivo es un problema para muchas ONGs que no tienen, digamos, la cooperación internacional se está retirando. De hecho, en los últimos 5 años ha caído 20% el monto de la cooperación según la APSI. Entonces acá hay todo un tema de modelo de financiamiento, ¿no? Que es particularmente agudo en el caso del Perú. En otros países como Brasil, Argentina, hay
un mayor involucramiento del sector privado en el financiamiento de asociaciones civiles. Acá en el Perú esa cultura no existe. En Buenos Aires, por ejemplo, uno va al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y ve grandes colecciones donadas por las grandes familias argentinas. Uno no ve una cosa similar en el caso peruano. Entonces todavía, digamos, la posibilidad de que las grandes fortunas peruanas imiten a Warren Buffett o a Bill Gates, ¿no?, que dedican la mitad de su fortuna a promover acción colectiva, filantropía, eso en el Perú es algo todavía muy, muy lejano. Hay que crear una cultura de involucramiento y sobre todo, digamos, de concebir que no hay una empresa exitosa en un país fracasado, ¿no? Entonces hay que poner también de parte del sector privado una voluntad de financiamiento, ¿no? Otro tema importante en los desafíos es la agenda a la que respondemos, ¿no? ¿Cuál es la agenda de estas organizaciones de la sociedad civil? Es una agenda muy variada, ¿no? Porque sociedad civil es singular, pero hay muchas organizaciones que tienen muchas visiones muy diferentes, pero digamos, creo que los ODS, la Agenda 2030, aprobada por Naciones Unidas en septiembre del 2015, nos brinda como un marco, ¿no? Nos brinda unos grandes objetivos, 17 ODS, que tienen que ver con el tema de pobreza, con el tema de la distribución, la igualdad de género, todo el tema de cambio climático y cuidado del medio ambiente para las futuras generaciones. Entonces, eso nos permite como quizás apartarnos de los extremos e ir a una visión que pueda agrupar la mayor cantidad posible de las visiones, ¿no? Entonces, en ese tema de los ODS, el principal desafío es, como estos ODS son una agenda tan amplia que tiene 17 objetivos y 170 metas, y no todas son de igual importancia para cada país, el tema es cómo aterrizarla a las necesidades del país, ¿no? Y ahí, digamos, la sociedad civil también puede cumplir un rol de reflexión, un rol de consulta, un rol de participación, tratar de incidir en las políticas públicas para que esas políticas respondan a esa agenda, ¿no? Entonces yo creo que por esta ronda me quedo ahí. Muchas gracias nuevamente.